Mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a este su canal, Sami y Tarot. Para el día de hoy vamos a hacer una lectura para ustedes, a ver qué me les dice el horóscopo y las cartas acerca del amor, de la economía, de la salud. Hay una carta que está rebelde. Y primero vamos a hablar acerca de las personas que tienen una relación especial con alguien. Te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo, pues que la dejes pasar. No hay ningún problema, no es tu día, no es tu hora. También te quiero pedir que te inscribas a mi canal y le des like a este video, que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que voy a publicar. Vamos a comenzar. Mira lo que nos dicen las cartas a mis queridas personas que tienen una relación en este momento. Mira que dice las cartas que dudas muchísimo acerca de la relación que tienes en este momento. ¿Por qué tienes tantas dudas, mi querido ariano o ariana? ¿Qué te está pasando? ¿Te has sentido engañado? ¿Te has sentido traicionado? ¿Has tenido varios problemas con personas de tu entorno por la relación que has tenido con esta persona? Esta persona puede ser de signo de Sagitario, Aries o Leo. Podría ser tu pareja en este momento. Pero mira que dice que te sientes bastante aburrido, bastante deprimido por esta cuestión. No sé qué esté pasando contigo. Tal vez, no sé, has tenido un desengaño con esta persona que está contigo en este momento. Pero mira que las cartas dicen que definitivamente esta relación, no sé, o sea, ha sido bastante problemática para ti. Te ha traído muchísimos problemas con las personas de tu entorno. No sé qué habrá pasado ahí en esa cuestión. Tal vez las malas experiencias del pasado que has tenido o que tu persona especial haya tenido. Pero no veo como muy buenas esperanzas en esta relación en este momento. Veamos a ver qué más nos dice. Saquemos otras cartas a ver qué más nos dice. Mira que este 5 dice que existe solución, ¿ya? Mira que afortunadamente han salido estas cartas, ¿ya? Dice que puede existir solución a este problema que tienes en este momento con tu persona especial. Y dice que la cuestión es de hablar, ¿ya? Pareciera ser como si han llegado muchos chismes, muchos rumores a tus oídos, porque esta carta es problema con el entorno, ¿ya? De tu relación, no con tu relación de adentro, ¿ya? No con tu pareja, sino que pareciera ser como con el entorno. Entonces, pues parece que como que tu persona especial no le cae muy bien a tu familia o a tus amigos. Entonces, pues eso suele traer bastantes dificultades para las relaciones, ¿no es cierto? O sea, pues uno no se casa ni se empareja con la familia, pero las personas que están alrededor sí influyen en las decisiones que pueda tomar una persona con relación a su pareja. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos con relación a esto, a ver qué consejo te dan. Son unas cartas muy bonitas, mira. Renacerás del antiguo, dice esta carta. Renacerás del antiguo. Tú eres una persona bastante sabia, mi querido Aries. Eres una persona bastante sabia, no importa la edad que tengas, pero eres una persona que ha vivido y que sabe tomar decisiones. Entonces escucha tus experiencias, escucha lo que te dice tu corazón y tú realmente sabes cuál es la solución para esta situación que estás teniendo en este momento con tu persona especial. Mira que dice esta carta que entenderás los misterios del alma, un misterio del alma. A veces nosotros nos empeñamos en tener relaciones con personas de nuestro entorno, ya sean familias o sean amigos, y pensamos que eso tiene que ser algo definitivo. Mira que a veces uno tiene que alejar a personas que uno ha querido mucho porque no lo dejan avanzar, ni con una persona ni con la otra. Y hay personas en la familia o amigos que no quisiera que nosotros tuviéramos una pareja porque dirán que de pronto nos pierden o algo así, pero eso no es verdad. Antes ganarán un hermano más, una hija más,
una persona más en su familia, ¿ya? Entonces el consejo que te doy en este momento es que escuches lo que tienes en tu corazón, que en tu sabiduría encontrarás la solución a la dificultad que tienes en este momento con tu pareja, que escuches bien si pueden hacer algún viaje, alguna cosa, algo así, o irse aunque sea un fin de semana o un día a conversar ustedes acerca de esta situación. Y también hay que ponerle límites a las personas que están alrededor, mis queridos arianos y mis queridos arianas, para este momento. Entonces ahora vamos a hablar acerca de las personas solteras. Vamos a ver qué tienen mis solteros, qué les tienen las cartas en este momento. Mira que dice las cartas en este momento que has tenido como ciertas dificultades, Aries. Aries que está soltero. Has tenido dificultades con ciertas personas que como por el fuerte carácter, ¿ya? Como de carácter fuerte, y que no te han permitido como avanzar, que has tenido problemas económicos y que tienes que tener mucho cuidado con las personas que te relacionas, Aries. Aries que está soltero, porque a veces nos proponen negocios o nos proponen cuestiones que la verdad no pueden ser como muy derechas, como muy legales, ¿ya? Y eso te puede traer bastantes dificultades en un futuro. Mira que si dicen las cartas que si sigues en este camino puedes tener bastantes dificultades, puedes tener muchas dificultades y llevarte muchísimas decepciones por las decisiones que quieras tomar. Ya no te dejes guiar o deslumbrar como por las cuestiones económicas que sean como muy rápido, porque te pueden llevar a la desesperación y a la derrota. Eso es lo que me están diciendo estas cartas. O sea, si sigues el buen camino, si tomas buenas decisiones sabias sin desviarte en cuestiones ilegales o algo así, vas a tener solución a tus problemas, ¿ya? Pero ten mucho cuidado con lo que haces. En tus cuestiones económicas y sentimentales también, ¿no es cierto? Pues tienes que tener muchísimo cuidado, porque te pueden generar bastantes problemas. Pues las cartas a uno le muestran un camino y ya es decisión de la persona el camino que quiere tomar. Ese es el consejo para mis solteros en este momento, para mis arianos y mis arianas en este momento. Mira lo que te dice: esclarecerás el enigma. Mira lo que te está diciendo esta carta. Mira que está muy relacionado con lo que está acá arriba, ¿ya? Con lo que se te presenta acá arriba, que tienes que tener muchísimo cuidado y hacer caso a las señales que te dan, ¿ya? Y también a tus corazonadas. Uno sabe cuando está por bueno o por mal camino. Al final te sale que podrás salir avante de estas dificultades, pero tienes que tomar consejo y mirar bien realmente lo que estás haciendo. Mira lo que dice aquí en esta carta: tu éxito estará en tu fortaleza. Entonces tienes que tener bastante firmeza en las decisiones que vayas a tomar y no te vayas por el mal camino, ¿ya? A veces las cosas fáciles resultan en cosas bastante negativas, ¿ya? Los negocios fáciles a la larga resultan bastante difíciles. Ya te lo decimos por experiencia del lugar de donde yo soy. Es un lugar donde pues la gente podía lograr dinero muy fácil, pero la cuestión es que a la larga no resultó nada bien. Bueno, te vamos a decir acerca de la economía en general para mis arianos y mis arianas con estas tres carticas. Mira que eres una persona bastante trabajadora y dice que eres muy fiel a tus principios. Aquí llegó nuestro visitante, mi querido Mihash, que es uno de mis gatitos que nos vino a visitar. Y mira que dice que eres muy fiel a tus principios y que cualquier problema que tú tengas o estés teniendo en este momento o vayas a tener, dice que vas a tener un buen desenlace. Bueno, ya nos quiere abandonar nuestro querido Nihash. Ellos son mis gatitos. Yo vivo en una finca y acá hay muchos gatitos.
tengo aproximadamente 20 gatitos y contando, y entonces pues ellos son el amor de nuestra vida y son nuestra compañía y nuestra protección en muchos sentidos. Bueno, vamos a ver qué consejo nos tiene el tarot de los ángeles en cuestiones económicas a mis queridos arianos. Mira, te sale esta carta, dice: sé misericordioso con tu familia. Es muy posible que hayan personas en tu familia en este momento que necesiten de tu ayuda. Entonces, pues no dudes en tenderles una mano, porque igual es tu familia y es una buena siembra con relación a la familia. Bueno, voy a hablar acerca de la salud, a ver qué nos dicen las cartas acerca de la salud de mis queridos arianos. Bueno, tienes que ser más prudente con tu salud. Tienes que ser muchísimo más prudente con tu salud. El consejo que te doy es que sigas siendo muy confiado ante la vida, teniendo tanto optimismo como lo tienes la mayoría del tiempo. Pero tienes que ser más prudente, ¿ya? Más prudente con lo que comes, con lo que ves y con lo que tomas, con el ejercicio, ser bastante prudente, hacer el ejercicio necesario. Ya, vamos a ver qué nos dicen los ángeles con respecto a la salud. Barajemos las cartas para que nos salga bien. Y nos dice: tu valor servirá al inocente. Mira, tu valor servirá al inocente. Si en este momento estás teniendo problemas de salud por tu imprudencia, porque estas cartas nos dicen que debes tener prudencia, entonces debes tener consideración contigo mismo, ¿no? Porque igual es tu cuerpo, es tu mente, es tu espíritu. Entonces date cuenta que vinimos a este mundo totalmente sanos y totalmente bien, pues la mayoría de las personas. Y entonces tener más consideración con tu cuerpo, con las decisiones que tomas con tu cuerpo, con tu mente y con tu espíritu, para que estén sanitos. Esta ha sido la lectura para hoy, para mis arianos y mis arianas. Los veo en una próxima ocasión. Suscríbanse a mi canal, denle like a este video y que Dios me los bendiga.